Más de 14 meses ha durado en el cargo como presidente del Consejo de Ministros el señor Alberto Otárola. Para analizar un poco más sobre esta situación y que además qué podría traer, ¿no?, consecuencias luego de la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, el jefe de esta misma, de los ministros de Estado. Estábamos con el señor director de la Escuela de Ciencias Políticas y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo, Miguel Rodríguez. Señor Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Última Noticias. Buenos días. La edición de la mañana. Buenos días, qué gusto. ¿Cuál es su apreciación frente a esta situación que, bueno, se venía dando a conocer ya la renuncia el día de ayer? Él mismo dio o presentó su carta ante la Presidenta de la República. Bueno, era inminente la renuncia del ministro ante hechos que se conocieron el fin de semana y que ha llevado a ese desenlace, pero que creo que lo central aquí es ver lo que viene. Toda renuncia o todo cambio debe generar un nuevo escenario, también tienen los pasivos, y creo que la debilidad que tiene el Ejecutivo y la Presidenta Boluarte tiene que ser rápidamente, ojalá, cubierta por un nuevo premier que tenga un mínimo diríamos, de competencia política, de conocimiento de la realidad peruana y de la coyuntura que vive el país para poder enfrentar lo que queda de ese gobierno. Eso es lo más importante. En esas horas ya debe estar por juramentar el nuevo premier para, ojalá, enrumbar el país que sigue como un barco a la deriva. Claro. Y que requiere urgentemente dirección política. Ya de por sí la baja confianza ciudadana, 1 de cada 10 peruanos confían en el Ejecutivo y en el Gobierno y también en el Congreso, con lo cual es mucho lo que rige el país, es la iniciativa privada, el esfuerzo de las familias, y el Estado y los políticos, diríamos, están ahí, pero de manera decorativa, porque no inciden en la toma de decisiones que genere bienestar en la población, ¿no? Y una vez más se evidencia esta situación, señor Rodríguez, porque no es nuevo, ¿no? Esta crisis política, ¿qué tanto afecta para el país esta situación? Mucho, afecta la economía, afecta las decisiones que se adopte en los sectores, ahora que iniciamos el año escolar, ahora que estamos en una crisis sanitaria declarada por el dengue, en una emergencia sanitaria, ¿no? El gobierno, el Ejecutivo, tiene que enfrentar, y ahí también están los gobiernos subnacionales, ¿no?, los gobiernos regionales y locales. Entonces, un cambio de premier, que es después la presidenta o presidente, el cargo más importante en el país, en la función pública, por el ejercicio del poder y la toma de decisiones, es muy significativo en el país, ¿no? Ajá. Y ahora, ¿cuál es el escenario político que se vive en estos momentos? Porque luego ya de la renuncia del expresidente del Consejo de Ministros, señor Alberto Otárola. Entiendo que la presidenta tiene que estar afinando, ya debe tener su premier, con él deben estar trabajando el nuevo gabinete, que juramentará en las próximas horas o días, y anunciar lo que se adelantó el actual canciller, ¿no? Un cambio de rumbo. Se anticipó al presidente, que lo ha llamado desubicado, claro. Dijo que venía un cambio de rumbo. Requiere este gobierno, el Ejecutivo, un nuevo oxígeno. No sé, ya las debilidades que tiene la presidencia o la Presidenta de la República en el ámbito político urgentemente requieren ser, diríamos, coberturadas con un buen premier o premier mujer o primer ministra mujer que dé la talla para lo que vive el país, un contexto además sobrepolitizado, un parlamento que ahora va a sacar los dientes. ¿Por qué? Porque va a querer la mayoría de bancadas distanciarse del gobierno para tener rédito político. Ahora ya se anuncia, y ya el fujimorismo, el neopepismo están en el dilema si continúan dándole soporte o marcan distancia frente al Ejecutivo para capitalizar políticamente en lo que se viene, ¿no? Correcto. Ahora, según el registro de visitas del portal de transparencias de la presidenta Amigos Televidentes, la presidenta Dina Boluarte se reunió con 5 ministros desde la mañana del martes. Atención con ello, estos son Eduardo Arana, de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Julio de Martini, ¿no?, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Javier González Oliachea, de Relaciones Exteriores, Daniel Maurate, de Trabajo, y también Víctor Torres, del Ministerio del Interior. Pero todo se vocea de que hay las primeras, digamos, incidencias de que el nuevo ministro, o el primer ministro, como se le denomina,
estaría siendo encabezado por el señor Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es la información que se vocea en primera instancia. En todo caso, señor Rodríguez, ¿cuál es el perfil de este nuevo premier y qué tanto podría aportar el señor Arana si es que llega al primariato? Bueno, ha tenido un desempeño en un Ministerio de Justicia que es importante, no tiene un perfil político conocido, con una trayectoria conocida, tiene algunas habilidades profesionales y capacidades de respeto, pero creo que el actual contexto electoral requiere una persona que por un lado mantenga vínculos políticos, institucionales con el Parlamento y con los sectores de las instituciones de la sociedad civil. Esperemos que, si de ser cierto está trascendido, el señor Arana esté a la altura de la circunstancia, o quien se designe. Y luego el equipo ministro, acaban de renovar 4 ministros hace menos de un mes, Así es. 2 o 3 semanas. O sea, ya ha habido un cambio, ahora se vienen otros cambios, que claro, la población no lo nota mucho porque igual no cree en los cambios, o sea, la gente no cree en la política y menos en el Ejecutivo, entonces no hay mucha expectativa. Pero es importante, en estos 2 años que les queda casi a este gobierno de Dina Boluarte, requiere por lo menos adoptar medidas que nos permitan hacer una transición, una renovación el 2026 estable y con un desarrollo económico mínimo que permita pues a los peruanos tener la tranquilidad, más ahora si tenemos un clima tan alto de violencia, ¿no? A eso iba, en una situación donde hay altos índices de inseguridad ciudadana, el dengue se ha desbordado, ¿no? En algunas regiones se ha declarado emergencia sanitaria, entonces esta renuncia cae muy mal al país, señor Rodríguez. Claro, porque debilita las decisiones, las medidas, ¿no? Retarda, hay nuevos estilos, nuevos enfoques, que ojalá, digo, no afecten al ciudadano y si es que hay cambios sean para mejor. Eso es lo que esperamos, hay que tener un mínimo de confianza y de optimismo, que los cambios sean para bien y no generen inestabilidad y el legislativo colabore en las nuevas políticas, porque tendrá que ir el nuevo premier a sustentar la política de gobierno, a pedir el voto de confianza, y ahí viene nuevamente el cubileteo. No hay que olvidar que también hay un pedido nuevamente de retomar el tema de la vacancia. Está el fantasma ahí, y no hay que tampoco olvidar que el fujimorismo y el apepismo han sido el sostén político de este gobierno, de Otárola mismo, y Otárola ha mantenido unas magníficas relaciones con el fujimorismo y con el apepismo, y esto le ha permitido llegar a estos 14 meses, ¿no? Y hablando del apepismo, y en algunos minutos también vamos a conversar con nuestro compañero Javín González, ya lo anunciamos, está en reunión con algunos vecinos, una problemática. Quisiera terminar esta importante entrevista consultándole al señor Rodríguez, usted es el experto, estamos ya a puertas de... falta bastante tiempo, digamos, pero el tiempo se pasa volando, ¿no? Y lo conversamos antes de entrar en esta entrevista muy importante, amigos televidentes, las candidaturas presidenciales, ¿no? Ya se empezó a vocear la candidatura del señor gobernador actualmente, César Acuña Peralta. En la parte interna del partido habían dicho que sí es candidato, va a candidatear, valga la redundancia, a la presidencia de la República. Sin embargo, él lo ha dejado en suspenso. ¿Cuál es su opinión usted? Bueno, se ha dicho que es el candidato natural, ¿no? Y obviamente, políticamente, Acuña no podía confirmar esa candidatura porque él tiene un mandato. Él ha sido electo gobernador regional hasta el 2026 y ya ha pasado en la anterior oportunidad. Y claro, no ha ocultado tampoco su deseo, ¿no? Y además ha dicho que 500.000 militantes respaldan su posible postulación. Es un hecho que APP está preparando el camino en un contexto donde este cambio de premier también anuncia el inicio de la campaña a elecciones generales 2026. Y APP quiere poner, diríamos yo, el primer paso, marcar su cancha. ¿Cree que va a renunciar César Acuña? Creo que al final van a tener que un Acuña ser o él o su hijo. Está claro que el acuñismo es un partido caudillista que personaliza en el nombre, en la marca, y creo que si no es César Acuña, será Richard Acuña el candidato presidencial. Pero se viene repitiendo la misma figura que... Es como el fujimorismo, es que es parte de la tradición, diríamos, caudillesca que hay en el Perú y en América Latina, de que un nombre se asocia al partido, nace o muere con un partido. Ha pasado con el toledismo, ha pasado con el humanismo, y ahora pasaría con el acuñismo, ¿no? Señor Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en Sol TV Noticias, ampliando un poquito más sobre esta crisis política que está afectando sin duda al país.
cierto. Bueno, esperemos que haya reflexión y que los cambios que adopte el Ejecutivo sean para bien del país, ¿no? Así lo esperamos todos, en realidad. Palabra de Miguel Rodríguez, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo. Muchísimas gracias por estar aquí, señor Miguel Rodríguez.